Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de Tagaste, en la Numidia proconsular, era un martillo de oro sobre la tierra rojiza. Para un niño de espíritu revoltoso como Aurelio Agustín, el calor no era más que una excusa para buscar el frescor sombrío de las callejuelas o la turbia caricia del río cercano. Nació en el año 354, en un hogar que era una encrucijada de fes y temperamentos. Su padre, Patricio, un modesto funcionario municipal, pagano de corazón y de costumbres, reía con estruendo y se enfurecía con la misma facilidad, un hombre atado a las cosas de la tierra, a la ambición por su hijo, a la esperanza de que el brillo de la retórica le abriera las puertas de un mundo más grande. Su madre, Mónica, en cambio, era un remanso de fe cristiana, una mujer de lágrimas silenciosas y oraciones persistentes, cuyo amor por su hijo era una mezcla de ternura y una angustia casi insoportable por el destino de su alma. La infancia de Agustín fue un torbellino de juegos y pequeños hurtos, de una aversión profunda por el estudio del griego y una fascinación naciente por las palabras latinas, por su música y su poder. En la escuela de Madaura, una ciudad cercana, probó por primera vez la amarga hiel de la disciplina y la dulce miel de la literatura. Virgilio, con su Eneida, le abrió un universo de pasiones y destinos trágicos que resonaban en su propio pecho inquieto. Lloró por Dido, la reina abandonada, sintiendo en sus propias entrañas la desolación del amor perdido, una premonición, quizás, de las tormentas que se avecinaban en su propio corazón. Cartago. El nombre mismo era una promesa de grandeza y perdición. A los 16 años, gracias al sacrificio económico de su padre y al mecenazgo de un benefactor, Romaniano, Agustín llegó a la gran metrópoli africana para estudiar retórica. La ciudad era un hervidero de culturas, un puerto bullicioso donde los barcos descargaban mercancías exóticas y los hombres, ideas aún más extrañas. Las calles apestaban a pescado y a incienso, a sudor y a perfumes caros. En las escuelas de retórica, los jóvenes aprendían el arte de la persuasión, de vestir la mentira con los ropajes de la verdad, un juego peligroso y embriagador para un joven de talento prodigioso como Agustín. Su inteligencia era un cuchillo afilado, capaz de diseccionar cualquier argumento, de encontrar la fisura en la lógica más sólida. Se convirtió en el mejor, en el más aplaudido, su ego inflándose como una vela al viento del éxito. Pero Cartago no solo alimentó su intelecto, también desató sus pasiones. Se entregó con la avidez de la juventud a los placeres carnales, buscando en el abrazo de las mujeres un alivio a la comezón de su alma. Tomó una concubina, una mujer cuyo nombre la historia no ha conservado, pero que le dio un hijo, a Deodato, regalo de Dios. Un regalo que al principio fue una atadura, una responsabilidad no deseada, pero que con el tiempo se convirtió en un ancla de ternura en el océano embravecido de su vida. El amor por aquella mujer fue real, profundo a su manera, pero siempre enturbiado por la conciencia de su condición social inferior, por la imposibilidad de un matrimonio que su ambición no podía permitirse. Fue en medio de este torbellino de ambición y deseo que Agustín encontró el Hortensio de Cicerón. Aquel libro fue una revelación, una llamada a algo más elevado que la mera persecución del placer y el honor mundano. Despertó en él una sed insaciable de verdad, una pregunta que se convertiría en el leitmotiv de su existencia. ¿Qué es la verdad? Y, sobre todo, ¿dónde se encuentra? La fe de su madre le parecía demasiado simple, una fábula para mentes sencillas. Él necesitaba respuestas racionales, una explicación al enigma del mal que tanto le atormentaba. ¿Por qué sufrían los inocentes? ¿De dónde provenía la oscuridad que sentía crecer en su propio corazón? Esa inclinación a hacer el mal por el simple placer de hacerlo, como cuando, en su adolescencia, robó unas peras no por hambre, sino por el goce de la transgresión. La respuesta pareció llegarle de la mano de los maniqueos. Esta secta, de origen persa, ofrecía una visión del universo como un campo de batalla entre dos principios eternos y opuestos, el bien, asociado a la luz y al espíritu, y el mal, ligado a la oscuridad y a la materia. El alma humana, una partícula de luz atrapada en la cárcel del cuerpo, debía ser liberada a través del conocimiento y de una serie de prácticas ascéticas. Durante casi una década, Agustín fue un oyente maniqueo, seducido por su aparente racionalidad, por su promesa de desvelar los secretos del cosmos. Se convirtió en un proselitista entusiasta, arrastrando a sus amigos a las redes de aquella doctrina.
sin embargo, las dudas comenzaron a roer su certeza. Las explicaciones maniqueas sobre la astronomía le parecían pueriles en comparación con los conocimientos de los filósofos griegos. Y la figura de Fausto de Milevi, un obispo maniqueo de gran renombre, resultó ser una profunda decepción. Esperaba encontrar en él a un sabio, a un maestro que disipara sus inquietudes, pero solo halló a un hombre elocuente pero superficial, incapaz de responder a sus preguntas más acuciantes. La fachada se había derrumbado, y Agustín se encontró de nuevo a la deriva, en un mar de escepticismo. Hastiado de la indisciplina de los estudiantes de Cartago, decidió buscar fortuna en Roma. Engañó a su madre, que quería seguirle a toda costa. En el puerto, mientras ella lloraba y rezaba en una capilla dedicada a San Cipriano, él zarpó en secreto, dejándola atrás con el corazón desgarrado. Fue un acto de crueldad que le pesaría durante años. Roma, sin embargo, no fue la tierra prometida. La fiebre le postró al borde de la muerte, y la astucia de los estudiantes romanos, que abandonaban las clases antes de pagar, le dejó en una situación precaria. Pero su talento no pasó desapercibido. Gracias a sus contactos maniqueos y a la recomendación del prefecto Símaco, un pagano ilustre, obtuvo un puesto prestigioso, profesor de retórica en la corte imperial de Milán. Milán fue el escenario de la gran transformación. Allí conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su vida, Ambrosio, el obispo de la ciudad. Al principio, Agustín acudía a sus sermones no por interés en la fe, sino para estudiar su elocuencia, para aprender los secretos de un orador consumado. Pero las palabras de Ambrosio, profundas y cargadas de una sabiduría que trascendía la mera retórica, comenzaron a horadar su coraza de escepticismo. Ambrosio le enseñó a leer el Antiguo Testamento no de forma literal, como hacían los maniqueos para ridiculizarlo, sino de manera alegórica, descubriendo en sus historias un significado espiritual más profundo. Mientras tanto, su madre Mónica, incansable, había cruzado el mar para reunirse con él. Su presencia era un recordatorio constante de la fe que él había abandonado, pero también un bálsamo de amor incondicional. Fue ella quien, con una mezcla de pragmatismo y fe, arregló un matrimonio ventajoso para Agustín, lo que le obligó a despedir a la madre de Adeodato, una herida que, según confesaría más tarde, le partió el corazón. El neoplatonismo, a través de la lectura de los libros de Plotino, le proporcionó las herramientas filosóficas para superar los últimos escollos intelectuales. Le ayudó a concebir a Dios no como un ser material, sino como una realidad puramente espiritual, y a entender el mal no como una sustancia, sino como una ausencia de bien, una privación del ser. Su mente estaba casi convencida, pero su voluntad seguía encadenada. Concédeme la castidad y la continencia, pero todavía no, era la oración contradictoria que salía de su corazón dividido. Anhelaba la pureza, pero se resistía a renunciar a los placeres a los que estaba acostumbrado. La crisis llegó a su punto álgido en el verano del año 386. En el jardín de su casa en Milán, atormentado por su indecisión, escuchó la historia de dos funcionarios imperiales que, tras leer la vida de San Antonio Abad, habían decidido abandonar todo para servir a Dios. La comparación con su propia cobardía le llenó de una vergüenza insoportable. Se retiró a un rincón del jardín, bajo una higuera, y se deshizo en lágrimas. En medio de su angustia, oyó una voz infantil que cantaba desde una casa vecina: Toye, leje, toye, leje. Toma y lee, toma y lee. Interpretó aquello como una señal divina. Corrió hacia donde estaba su amigo Alipio, tomó el códice de las epístolas de San Pablo que tenía en sus manos y lo abrió al azar. Sus ojos se posaron en un pasaje de la carta a los romanos: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. En ese instante, todas las tinieblas de la duda se disiparon. Una luz de seguridad inundó su corazón. La lucha había terminado. Renunció a su cátedra, a su brillante carrera, a sus ambiciones mundanas. Se retiró con su madre, su hijo Adeodato y un grupo de amigos a una villa en Casiciaco, en las colinas cercanas a Milán. Aquellos meses fueron un idilio de paz y reflexión, de diálogos filosóficos y oración, una preparación para la nueva vida que le esperaba. En la vigilia pascual del año 387, de manos del obispo Ambrosio, Agustín, junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio, fue bautizado. El hijo pródigo había regresado a casa.
El plan era volver a África y fundar una comunidad de laicos consagrados al estudio y la oración. Pero en el puerto de Ostia, a las afueras de Roma, la tragedia golpeó. Mónica, su misión en la vida cumplida al ver a su hijo abrazar la fe, cayó enferma y murió. La conversación que ambos mantuvieron en una ventana de Ostia, contemplando el jardín y hablando de la vida eterna, se convertiría en uno de los pasajes más conmovedores de sus confesiones, un testamento del profundo vínculo espiritual que les unía. Poco después, ya en África, la muerte le arrebataría también a su hijo Adeodato, un joven de inteligencia brillante y piedad sincera. Agustín se estableció en Tagaste, donde fundó su primera comunidad monástica. Pero su anhelo de una vida tranquila y retirada no duraría mucho. En el año 391, durante una visita a la ciudad portuaria de Hipona, fue reconocido por la multitud mientras asistía a la iglesia. El anciano obispo Valerio, que necesitaba un ayudante, cedió a la aclamación popular y ordenó a Agustín sacerdote en contra de su voluntad. Lloró, no por falsa humildad, sino por el peso de la responsabilidad que se le venía encima, por el fin de sus sueños de quietud. 5 años más tarde, a la muerte de Valerio, se convirtió en el obispo de Hipona, un cargo que ocuparía durante 34 años, hasta el final de su vida. Su episcopado fue una lucha incesante. Se enfrentó con la palabra y la pluma a las herejías que dividían a la Iglesia africana. Combatió a los donatistas, un grupo cismático que defendía una iglesia de los puros, y no reconocía la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes considerados pecadores. Agustín argumentó incansablemente que la santidad de la Iglesia no reside en la perfección moral de sus miembros, sino en Cristo, su fundador. Polemizó también con los pelagianos, que negaban el pecado original y defendían que el hombre podía alcanzar la salvación por sus propias fuerzas, sin necesidad de la gracia divina. Contra ellos, Agustín, el doctor de la gracia, desarrolló su profunda teología sobre la condición humana, la libertad y la acción soberana de Dios. Su producción literaria fue asombrosa. Dictaba cartas, sermones, comentarios bíblicos y tratados teológicos que llenarían volúmenes. Sus confesiones inauguraron un nuevo género literario, la autobiografía introspectiva, un diálogo del alma con Dios de una sinceridad y profundidad psicológica sin precedentes. Su obra magna, La ciudad de Dios, escrita a lo largo de 15 años, fue una monumental defensa del cristianismo frente a las acusaciones paganas de que la nueva fe era la culpable de la decadencia y el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410. En ella, Agustín presenta la historia humana como la lucha entre dos ciudades, la terrenal, fundada en el amor propio hasta el desprecio de Dios, y la celestial, fundada en el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la sombra de la barbarie. Los vándalos, liderados por Genserico, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 429 y comenzaron una conquista brutal del norte de África. En el año 430, pusieron sitio a Hipona. La ciudad estaba llena de refugiados, el hambre y la enfermedad se extendían por sus calles. Agustín, ya un anciano de 76 años, se negó a abandonar a su pueblo. Pasaba los días consolando a los afligidos, organizando la resistencia y rezando. Pidió que le escribieran en las paredes de su habitación los salmos penitenciales, para poder leerlos y meditar en ellos mientras su cuerpo se consumía por la fiebre. En el tercer mes del asedio, con el estruendo de la guerra como telón de fondo, el hombre que había buscado la verdad sin descanso, que había amado con pasión y errado con la misma intensidad, que había puesto su inmenso genio al servicio de la fe, entregó su alma a Dios. Murió antes de ver caer su ciudad, antes de que las llamas devoraran la biblioteca que con tanto esmero había construido. Pero su verdadera biblioteca, la que estaba escrita en el corazón de la Iglesia y en la mente de Occidente, era indestructible. Su voz, forjada en el fuego de la duda y la pasión, seguiría resonando a través de los siglos, un eco incesante de aquel corazón inquieto que solo encontró descanso en su Creador. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.